Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar con este estudio y te voy a invitar a que me acompañes a Mateo, capítulo 13, versículo 19, por favor. Y bueno, pues hemos estado meditando en la palabra respecto a poder establecer en nuestras vidas un equilibrio, un balance perfecto entre la fe y la gracia. Y el último tema que estuvimos viendo la semana pasada, hablamos acerca de la clase del amor de Dios, algo de lo que el creyente no está preocupado ni ocupado en que se manifieste en nuestras vidas. Pero sabes que lo más importante de todo esto es qué está en nuestros pensamientos, qué es lo que pensamos de nosotros, qué es lo que pensamos respecto a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, esto depende de lo que tú y yo creamos, pero lo más importante respecto a la fe es si nosotros entendemos realmente el mensaje del Evangelio de Jesucristo, si estamos entendiendo la palabra de Dios correctamente, porque pudiéramos decir que sí, pero si hay conflicto en nuestras vidas, si no estamos teniendo éxito, si estamos en un laberinto constante en nuestras vidas, pues quiere decir que hay algo que nos hace falta. Y el objetivo principal de nuestros estudios es que podamos entender la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra en Mateo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Recuerda que la palabra nos dice en Romanos 10:10 que con el corazón se cree y con la boca se declara para salvación. Así es que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. El problema está en el entendimiento, en el no entender correctamente el mensaje de salvación. Y entonces, esa palabra que tú estás escuchando día a día, si no logras entenderla, te va a ser arrebatado lo que tienes en tu corazón sembrado, que es la palabra. Y entonces vendrán todo ese tipo de conflictos, confusión, desánimo, depresión. ¿Por qué? Porque necesitamos permanecer en su palabra, necesitamos estar firmes, estar arraigados, cimentados y fuertes, para que no venga el malo, para que no venga el diablo y te robe todo lo que tú has creído, todo el propósito de Dios en tu vida, todo aquello que has construido, los sueños, tus anhelos, tus metas, todo aquello que has creído que es el plan perfecto de Dios para tu vida, no se puede derrumbar de un día para otro, no se puede derrumbar en un segundo, sino que tú tienes que perseverar, tienes que permanecer, pero si no lo entiendes, se te va a caer cualquier cosa, cualquier proyecto que tengas en tu vida. Al día a día puedes estar batallando y es como el tema de que en un ratito estás con el mejor ánimo y en media hora ya estás con el ánimo hasta el suelo, con una tristeza increíble. ¿Por qué? Porque no entiendes la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Debemos de tener cuidado de las creencias equivocadas. Debemos de tener cuidado de
de no limitar el poder de Dios en nuestras vidas por lo que creemos, porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es verdadera y todo lo que ella habla es para que tú y yo podamos vivir en el poder de Dios, no vivir una vida natural, una vida común y corriente. No hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados a vivir una vida sobrenatural. Y si no vivimos una vida sobrenatural, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos entendiendo la palabra de Dios, no estamos viviéndola, no estamos caminando en el éxito, en el propósito que Dios nos ha dado, el propósito que Dios te dio a ti de manera personal, pero también para que impactes la vida de tus seres queridos, de tu familia, porque no puedes decir que estás viviendo en el poder de Dios y en el propósito de Dios y solamente estarlo disfrutando tú solito, como que no tendría mucho sentido que Dios solamente te diera eso para ti, pero definitivamente si tú estás en esta tierra, si tú estás en este mundo es porque tienes un propósito poderoso. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido predestinados y tenemos una misión y una visión de parte de Dios para cumplir. Pero todo va a depender de que tú y yo entendamos la palabra de Dios y que no permitamos en nuestras vidas creencias equivocadas, que no permitamos que venga el malo y nos robe lo que fue sembrado en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, que es el mismo poder de Dios que debe de actuar y manifestarse en nuestras vidas, extrayendo lo que ya existe en el ámbito espiritual y manifestándolo en este mundo físico, en nuestro ámbito natural. Es como aquel ejemplo del cual hablamos en algunos estudios ya hace tiempo respecto a los eh, indios, aquellos que viven en la India, ¿verdad? Porque ellos tienen unas creencias extrañas respecto a los animales. Ellos tienen un tremendo impacto cultural respecto a las vacas y entonces no las pueden matar, se están muriendo de hambre, pero como ellos tienen unas creencias de que las personas pueden vivir en un animal como ese, pues no los pueden matar porque puede ser su tío, su abuelo, su pariente. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Ese es un ejemplo que para nosotros nos pudiera parecer un poquito, pues yo lo pudiera apreciar como algo gracioso, pero la verdad es que es una tristeza que las personas no tengan prosperidad en ese lugar, que no puedan ser con todo ese numeral de animales que están ahí sin hacer nada y sin poder producir para ese país una economía mejor, pues ellos están pensando en otras cosas que definitivamente eh, no tiene nada que ver con el propósito de Dios para sus vidas ni para la vida de nosotros. Así es que tú y yo debemos de pensar en lo que Dios tiene para nosotros, pero es muy importante que nos podamos ubicar en la palabra de Dios. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Proverbios 23, versículo 7. Y nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Por eso estamos viendo lo que la palabra nos dice, que aquel que no entiende, viene el malo y le roba lo que fue sembrado en su corazón. Fíjate qué importante es.
a la única persona a quien el diablo le puede robar la bendición es a aquella que no entiende, porque eso es lo que le permite permanecer en ignorancia. Y recuerda que la ignorancia excluye al creyente, al cristiano, de la bendición, de lo que el Señor Jesucristo ya le concedió por gracia, por medio de la fe en la cruz del Calvario. Esto es por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, en el corazón. Con el corazón se cree y con la boca se declara. Y es así como tú y yo debemos de meditar cómo vivimos nuestro día a día, qué es lo que hablamos, qué es lo que declaramos. Primero, de ti mismo, qué es lo que piensas, quién eres, qué posición, qué rol juegas en tu día a día, en tus actividades, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal diaria. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que entiendes que debes de hacer cada día? Y entonces ahí es donde tienes que meditar, que pararte firme. Y entonces si no estás haciendo las cosas correctamente, pues debes entonces de afirmar tu corazón más con la palabra de Dios. Romanos 12:2. También la palabra nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Te fijas? El pensamiento, porque cuál es su pensamiento en su corazón y luego habla de renovar nuestro entendimiento, de poder tener una vida transformada a través de la renovación de nuestro entendimiento, porque nosotros cuando estábamos en el mundo no pensábamos las cosas que son propias de la palabra de Dios, que son propias del propósito de Dios para nuestras vidas. Nuestros pensamientos y nuestra vida divagaba en cualquier cosa, en los deseos de la carne, probablemente en pleitos, en celos, en envidias, en cosas vanas. Pero al día de hoy, tú y yo que tenemos la palabra de Dios, que estamos meditando en ella, tenemos que establecer nuestro como el centro de nuestra vida, como el todo de nuestra vida, la palabra de Dios, para que entonces podamos ser renovados, podamos ser transformados y podamos darle libertad, no limitar el poder de Dios, no limitar a Dios en nuestras vidas a través de estar dándole oportunidad al diablo por falta de entender que nos robe la bendición. Entonces, el meditar en la palabra de Dios, el crear en nosotros esa cultura del reino de Dios en nuestras vidas a través única y exclusivamente de fijar nuestros ojos en lo que el Señor nos habla en su palabra. Si tú quieres que Dios te hable, si tú quieres que Dios te guíe, si tú quieres que el Señor te dirija, medita en su palabra de día y de noche. Tenemos más, ya no sé cuánto tenemos con la contingencia, pero hemos estado más de un año, 2 años, meditando todos los días en su palabra, una y otra vez. ¿Para qué? Para que el propósito poderoso de la palabra de Dios, que es a través del entendimiento, pueda manifestarse en nuestras vidas. Lo podamos no tan solo leer, entender y creer, sino que lo podamos manifestar, extraer en este mundo físico, y no de aquí a 10 días, a un mes, a 2 años, a 3 años, a ver cuándo le entiendo a la palabra. No, la palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz. Entonces, lo único que tenemos que hacer es fijar nuestros ojos, inclinar nuestro oído, cambiar la posición de nuestro corazón para poder entender y cumplir en nuestras vidas ese maravilloso propósito de Dios, para que puedas disfrutar de esa bendición
que tú y yo esperamos que se manifieste en nuestras vidas. Dios no hace acepción de personas, y esto nos lo dice la palabra en Hechos 10, versículo 34. Dios no hace acepción de personas. Él es verdaderamente milagroso, Él es poderoso y Él está ansioso de manifestarse en nuestras vidas a través de que podamos entender lo que Él quiere que manifestemos de manera personal en nuestras vidas. Deja de ocuparte en todos los problemas que te rodean, deja de ocuparte en todas aquellas cosas que obstaculizan tu vida, porque realmente, si tú lo piensas ahorita, has llegado a alguna buena conclusión, has obtenido algún buen resultado de estar ocupado y ocupado pensando en los problemas en vez de meditar en lo más poderoso, en vez de darle el más alto honor, el más alto lugar en tus pensamientos a la palabra de Dios. Y fíjate lo poderoso de la palabra de Dios, cómo el Señor nos habla y nos habla muy claro respecto a cómo debemos de establecer nuestra vida por la palabra de Dios, qué es lo que debe de estar en nuestro corazón, cómo nos guía a que seamos sensatos y que pensemos correctamente. Y la palabra nos revela todas las cosas. Jeremías 29:11. Te voy a invitar a que me acompañes a Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, o pensamientos en otras traducciones, la Reina Valera. Te estoy hablando yo de la Biblia del lenguaje actual. Que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes o pensamientos de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene buenos pensamientos de nosotros. Dios tiene poderosos pensamientos de nosotros, de bienestar y no de calamidad. Así es que no pensemos, no le demos oportunidad a esas creencias extrañas de pensar que Dios trae por ahí algún obstáculo para tu vida, queriéndote estorbar o queriéndote enseñar alguna cosa que le faltó a la cruz del Calvario. Porque si tú y yo no creemos que el Señor ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, si no creemos que Dios nos ha concedido todas las cosas en la cruz del Calvario, entonces no estás creyendo en la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo, de su obra redentora, lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Es importante que nos podamos ubicar, que podamos pensar correctamente, y aunque tu carne batalla, y aunque tu carne lucha, y podrás llorar, y podrás hacer berrinche, pero no le permitas al malo, no le permitas al diablo que te robe lo que ya fue sembrado en tu corazón, que es la palabra de Dios. No le permitamos a esas creencias, a esa manera de pensar que teníamos antes y que tu carne te quiere llevar a regresarte a pensar a esa manera de creer que no corresponde en lo absoluto a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces lo que tenemos que hacer el día a día es estar comparándolo todo con la palabra de Dios. Bueno, pues yo me siento así y yo pienso así. Y claro, a veces te podrás sentir triste, todos podemos pasar por esos momentos de tristeza, de desesperación, o como que te quiere venir la depresión, o qué pasa, pero si tú estás firme en la palabra de Dios, no volverá a suceder, porque le estás dando la oportunidad de que gobierne, de que predomine en tus pensamientos. Podrá querer venir, pero entonces lo harás a un lado y esto se convertirá para tu vida en algo como normal, como algo que ya es tuyo, como tu vida natural, por así mencionarlo, porque una vez que tú y yo hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor, somos creyentes nacidos de nuevo y entonces somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Cómo será posible
que si el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros porque ha sido enviado a nuestros corazones, Gálatas 4:6. ¿Cómo es posible que tú puedas pensar que el Espíritu de Cristo esté triste? Que el Espíritu Santo de Dios esté deprimido, que el fruto del Espíritu en ti sea tristeza, depresión, desánimo, llanto, ¿verdad que no? Eso no dice la palabra. Y entonces, qué es el fruto del Espíritu? Pues Gálatas 5, 22 y 23. Tenemos que estar meditando en eso, porque cuando tú meditas en la palabra de Dios, extraes el poder de Dios. Puede venir el síntoma, puede venir el ánimo que se quiere dar el bajón, pero tú cuando meditas en la palabra de Dios, que es poderosa, que mora en ti, que el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos mora en ti, va a ayudarte, vas a estar cooperando con la palabra de Dios para extraer el poder de Dios. Y entonces no permitir que por falta de entendimiento te sea robado lo que ha sido sembrado en tu corazón. El propósito es que podamos entender correctamente, porque recuerda que cuando conocemos, el conocer, entender, te va a llevar a creer correctamente. Y eso solamente es decisión personal. No es algo que tú puedas tomar el teléfono y hablar con una persona y que te va a dar el buen ánimo y que te va a echar las porras. Sí, puede suceder por un momento, pero si tú no permaneces en las palabras de Cristo, entonces no vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. No estás renovando tus pensamientos, porque entonces estás distraído, viendo para otro lado, como que leyendo la palabra, y esta es una enseñanza, no es una condenación, no es, ay, me voy a sentir mal por eso. No, es una enseñanza para todos, porque tenemos que afirmarnos, tenemos que fortalecernos. No debemos delimitar el poder de Dios en nuestras vidas, debemos imaginarnos a nosotros mismos como aquellos que son hijos de Dios, que somos exitosos, que hemos sido llamados con un propósito poderoso y de la única persona que depende que esto suceda solamente de ti. Deja de pensar también en cosas que pudieras decir, bueno, pues es que mi carácter siempre ha sido así. Bueno, pues tu carácter a lo mejor no va a cambiar, pero tu pensamiento, tu corazón y tu actitud deben de manifestar el fruto de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, por la fe, por la fe. Y entonces es necesario que estemos escuchando una y otra vez la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces tienes que enfocarte en lo que dice la palabra. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios para nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos de un padre para sus hijos? Maravillosos, excelentes. Y aunque el niño se porte mal, tú siempre lo vas a ver como el mejor, como yo creo y yo veo y yo le animo y yo sé que va a poder y estás esforzándote. Imagínate con nuestros pensamientos que son limitados. Ahora los pensamientos de Dios que son poderosos y esos planes que el Señor tuvo para nuestras vidas, porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha creado con un propósito poderoso y lo declara, planes de bienestar. Y entonces, si tú tienes una situación en la que necesitas saber, necesitas salir hacia adelante y que se te vaya todo mal pensamiento, pues piensa en Jeremías 29:11. Los planes de Dios, los pensamientos de Dios son de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Y recuerda que la esperanza significa una intensa anticipación del bien, porque luego podrías pensar en que la esperanza, ay, yo voy a esperar que Dios me envíe su bendición.
Eso ya no aplica para nosotros. Eso ya no aplica para los que somos nacidos de nuevo. Ya no aplica para los que hemos creído que Jesucristo lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. ¿Sí? Entonces, pensemos correctamente. No le permitamos al diablo que venga a robarlo, que venga a robar la bendición. Y recuérdalo, a la única persona, como lo vimos en Mateo 13:19, a quien se le roba es al que no entiende. Así es que no nos conviene no estar meditando una y otra vez en la palabra de Dios hasta que puedas entenderlo. No importa que te sientas así como que medio lento o que medio torpe y es que yo batallo, pues tú persevera en la palabra de Dios, tú persevera en eso porque no necesita ayuda la palabra. La palabra obra por sí misma, solamente necesitas cooperar, disponerte, esforzarte para poder seguir meditando una y otra vez en la palabra de Dios, pero necesitas traerlo, el versículo ahí, de tal manera que te lo vas a estar aprendiendo. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Salmo 139, versículo 14. En adelante, bueno, el 14 al 17 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Otra traducción, la traducción de la King James, traduce como que te alabo porque maravillosamente he sido formado. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. El Señor dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Es por eso que, como dice la palabra en Gálatas 4:6, Él envió al Espíritu de su Hijo a morar a nuestros corazones, por el cual podemos clamar, Abba Padre. Y también en 1 Juan 4:17, que dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces podemos estar pensando en lo maravilloso de la palabra de Dios, de lo que Dios habla de nosotros, de la salvación por medio de la fe, por la gracia, por ese favor inmerecido, por aquello que tú y yo ni siquiera pudiéramos pensar que si por cualquier detalle de nuestra vida, por cualquier pensamiento que el día a día podemos tener equivocado, pudiéramos llegar a ser salvos y aceptos delante de Dios. Ahora Él envió el Espíritu de su Hijo a morar en nuestros corazones para que pudiéramos ser hijos, por cuanto sois hijos. Él nos adoptó, nos escogió, nos predestinó, nos ha formado, ha escrito, nos ha entretejido en lo profundo de la tierra y dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueran formadas sin faltar ninguna de ellas. Y entonces los pensamientos de Dios, cuán preciosos me son, oh Dios, versículo 17 de Salmos 139, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Así es que tú y yo tenemos que estar maravillados, agradecidos. Y si el día a día tú pudieras tener una situación difícil, pues piensa en todo lo que Dios ha hecho en ti, en todo lo que ha hecho por ti, en lo que Jesucristo ya pagó. Y entonces descansa en ello. Por eso es importante ser transformados
por medio de la renovación de nuestros pensamientos, porque si seguimos con los mismos pensamientos, si tú sigues con esos mismos pensamientos, quiere decir que no le estás dando cabida a la palabra de Dios, que no le estás permitiendo renovarte en tu entendimiento para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios y entonces el día a día disfrutar de su plenitud, disfrutar del amor, del gozo, de la paz, de la fe, templanza, bondad, benignidad, mansedumbre. Todo eso es el fruto del Espíritu que se debe manifestar en nuestras vidas. Debemos de estar cada día nosotros disfrutando de su amor, viviéndolo y expresándolo, pero no, pareciera ser que el 1%, vamos a decirlo así, por no poner otro porcentaje más alto, de la población cristiana, porque los que no han creído, porque los que son inconversos, esos pues ni qué hacerle, todavía no están en este proceso, pero tenemos que pensar en las cosas poderosas de Dios, en lo que Él hizo y posicionar su palabra para que entonces puedas dar esos pasos hacia adelante y comprobar y ver los planes de Dios que son de bienestar. Tú puedes estar en paz aunque haya un problema, aunque haya una tormenta, aunque haya una situación difícil, porque tú sabes cuáles son los planes de Dios para tu vida, que definitivamente aunque hayan sucedido cosas difíciles en la vida de cada uno de los creyentes, todos sabemos que los planes de Dios son de bienestar, no de calamidad, y que el Señor es poderoso y nos ama, y entonces tenemos que aprender a manifestar en nuestras vidas y a poder vivir esa clase de amor de Dios. ¿Cuál es la clase del amor de Dios? Pues lo que Él ya hizo por nosotros. Disfrutémoslo, vivámoslo y expresémonos con todas las personas que están cerca de nosotros, porque Dios te dio un llamado y te dio la oportunidad de tener ese liderazgo en tu casa para con tus amigos. Dios te ha llamado a, a hacer algo que está más allá de ti mismo. Dios te ha llamado a que tú puedas no tan solo estar meditando en su palabra y estar muy contento y disfrutar de ella, sino que te ha llamado a que lo puedas compartir con otras personas. Hay tantas personas que sabemos que si no les compartimos del evangelio de la palabra, de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo, de esas noticias tan buenas para ser verdaderas, se van a ir al infierno. Entonces preocupémonos más y ocupémonos más por estar compartiendo la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios, para que podamos estar haciendo lo que está más allá de nosotros mismos. No te limites en tus pensamientos, no te limites en lo que eres. Trata de vivir en la bendición de Dios, en lo mejor de Dios, en lo que ya Dios hizo por nosotros. No trates de pedirle algo que Él ya hizo, que tú ya sabes que ya hizo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que todas las cosas nos fueran concedidas en la cruz del Calvario. Solamente debemos de entender para poder caminar hacia adelante en el propósito de Dios. Salmo 78:41 nos dice que volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. El pueblo de Israel fue necio, fue duro, todo lo que Dios hizo por ellos, todo su amor, su misericordia, lo hacían enojar, eh, lo rechazaban. El mismo pueblo le dijo, tú dinos qué hacer y nosotros podemos hacerlo. Le ponían límite a Dios. ¿Sabes de cuando tú y yo no entendemos y cuando no estamos atentos a su palabra y nuestros pensamientos no están correctamente posicionados en sus pensamientos, que es la palabra de Dios, estamos poniendo límite
al Espíritu Santo. Estamos poniendo límite al poder de Dios para que actúe en nuestras vidas y entonces ya no depende de Él. Las cosas ya no dependen de Dios para que sucedan en nuestras vidas. Todo depende de ti y de mí para que nosotros podamos hablarle a la montaña y decirle quítate y échate en la mar y que podamos manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu, el amor de Dios, la clase de amor de Dios y que podamos tener ese balance entre la fe y la gracia, estas dos fuerzas tan poderosas que al día a día tenemos, tratamos con ello y probablemente no te des cuenta, pero es algo que está ahí. Así es que mejor enfoquémonos en lo que la palabra de Dios habla de nosotros y posiciona correctamente tus pensamientos para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios en tu vida. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tú y yo estamos llamados a esta salvación por la gracia, no por lo que somos, sino por lo que es Cristo en nosotros, no por nuestras grandes virtudes, ni por ser los mejores, sino que Él nos llamó porque estamos en Cristo, porque somos nueva creación, porque somos nuevas criaturas y porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Así es que lo que el Señor ve en nosotros es la obra terminada de Jesucristo. Dios se agrada en ti y en mí por lo que Jesucristo hizo y por lo que ahora representa en nosotros, que su Espíritu Santo es uno con nuestro espíritu y lo que ve Dios en nosotros es a su Hijo. Por eso dice la palabra en 1 Juan 4:17, que como Él es, así somos nosotros en este mundo, no en la eternidad ni en el cielo. Tú vas a ser como Cristo. En tu espíritu eres perfecto. Tú y yo somos como Él es. Así es que, ¿por qué limitar el poder de Dios en tu vida si tienes lo mejor, lo más poderoso? Pero depende de ti, que no lo has podido extraer, que no has podido llegar a la meta, que no has podido deshacerte de todas aquellas cosas que te estorban porque no te has enfocado, porque tus pensamientos no están enfocados, no están en la palabra de Dios y entonces no pueden ser renovados y no puedes tener una transformación. Entonces, ¿recuerdas como el ejemplo de la metamorfosis, cuando la mariposa es un gusano rastrero, feo y horrible, y entonces se transforma en una maravillosa y bella mariposa? Es el ejemplo que en todo lugar se pone respecto a la transformación. Entonces, tenemos que estar el día a día meditando en su palabra, poniendo nuestros ojos de día y de noche en la palabra de Dios para que podamos entonces comprobar su buena voluntad, que en todo nos vaya bien, que seamos exitosos, que podamos vivir la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Fíjate, Moisés en Deuteronomio 34:7 dice la palabra que aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Él era fuerte y tenía una visión perfecta a los 120 años de Dios.
Si Dios pudo hacer eso para una persona en el Antiguo Testamento, ¿qué no hará en nosotros que su Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Pero acaso lo has pensado? ¿O estás limitando el poder de Dios que actúa en ti, que mora en ti, que ya está en ti? No limites a Dios. No limites a Dios. Enfoca tus pensamientos. Entiende la palabra de Dios e imagínate a ti mismo siendo exitoso, manifestando su poder, su gracia por medio de la fe en su palabra. Amén. Pues muchas gracias por conectarse y Señor, te damos gracias por tu palabra poderosa y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Pues